Hola de nuevo, soy Juan Jogote y en este vídeo vamos a ver una comparación entre los diferentes asistentes de inteligencia artificial que serán Copilot en la versión de pago, en la versión Premium, ChatGPT también en la versión Premium, Gemini que es de Google, Perplexity y Find. Como veis aquí, en este caso Copilot utilizaremos la cuenta profesional, que es una versión de pago y que pertenece a Microsoft. ChatGPT Premium, también la versión de pago, que pertenece a OpenAI. Gemini, que pertenece a Google. Perplexity, que es una empresa fundada por antiguos empleados de Google. Y Find, que es una empresa en la cual el propietario se dedicaba a hacer investigación sobre procesamiento del lenguaje natural y Machine Learning. Y estas tres últimas opciones utilizaremos la versión gratuita. Hay que tener en cuenta que estos asistentes todavía están en versión beta y que nos dan algún error y que por tanto hay que tener presente o en consideración estas cuestiones. Entonces, nuestra comparación será la primera de ellas con un viaje de Barcelona a Varsovia y después en las elecciones europeas de 2024, que son mañana, el día 9 del 6, hoy es día 8, donde haremos una comparación o intentaremos ver una comparativa sobre la intención de voto y qué posibilidades nos da cada asistente. Lo que nos interesa saber de esta comparación es sobre todo las fuentes de información. ¿Qué fuentes de información nos ofrecen estos asistentes que pueden navegar por Internet? El prompt que vamos a ejecutar es el siguiente. Solicitud de información de viaje. Deseo organizar un viaje a Varsovia para un adulto, con salida desde Barcelona el día 24 de junio y regreso el día 29 de junio de 2024. Necesito obtener una lista de las aerolíneas que ofrecen vuelos desde Barcelona a Varsovia, priorizando aquellas con el menor número de escalas posibles. Por favor, proporciona una tabla comparativa con 7 aerolíneas que incluya los precios de los billetes ordenados de menor a mayor costo. La tabla debe contener la siguiente información: aerolínea, número de escalas, duración del vuelo, precio del billete, día de salida y día de salida tanto de ida como de vuelta. Agradezco de antemano su ayuda. Si os fijáis, este prompt conlleva cierta amabilidad porque se considera buenas prácticas ser amable con los asistentes de inteligencia artificial. Bien, vamos a copiar el prompt y vamos a ponerlo en orden como lo teníamos en la hoja de cálculo, en este caso en Copilot. Nos indica las líneas aéreas que van, quienes tienen escala con vuelo directo, la aproximación del vuelo, el precio y la fecha de ida como la fecha de vuelta. La parte importante, la parte interesante es que lo podemos exportar a Excel. Y además nos facilita una serie de fuentes de información. En este caso nos indica AENA, nos indica Wizz Air, ChipOair, que es un comparador, y Jones Both. Y por tanto es la tabla que nos ofrece, con lo cual la da bastante detallada con los precios aproximados. Vamos a ver qué sucede con ChatGPT. Copiamos el prompt. En el caso de ChatGPT nos indica también qué tipo de vuelos hay, la duración del vuelo, precio del billete. Aquí es o parece ser más exacto que en el caso de Copilot, día de salida y día de llegada. Y nos indica para cada compañía dónde ha extraído la información, en este caso de Kayak o de Skyscanner. Y aquí otra vez también es recomendable verificar la disponibilidad y los precios de los sitios, porque los precios en el caso de los vuelos son bastante cambiantes. Vamos a Gemini, y en el caso de Gemini, fijaros que aquí directamente captura los datos de Google Vuelos o de Google Flights y nos indica los precios aproximados. En el caso de la vuelta de Lufthansa y compañías que hacen escalas, nos indica en el caso de Lufthansa
con Scala o con Vueling. Vamos pues a Perplexity. En el caso de Perplexity, aquí directamente ya nos ofrece de entrada un mapa donde está Varsovia y nos ofrece directamente una serie de fuentes de información. Nos hace una tabla, aquí parece que hay más vuelos directos y también unos precios diferentes. Y también nos pone el día de salida. Si desplazo la barra, aparece también el día de vuelta. Y también los precios pueden variar sobre la fecha y disponibilidad. Entonces, a continuación nos indica una serie de preguntas que podemos hacer clic en ellas para que nos facilite más información. Vamos a Find. En el caso de Find, vamos a ver qué nos ofrece. De entrada a la derecha ya nos aparece diferentes fuentes de información. Nos aparecen las compañías aéreas. No indica si hay escalas o si no hay. Y es una tabla mucho más resumida que en los modelos anteriores. Sin embargo, las fuentes de información que proporciona son bastante más amplias. Bien, pues en este caso, lo que veremos después en esta hoja de cálculo que tenemos aquí es si nos ofrecen fuentes de información o no. En este caso, todas las compañías nos ofrecen fuentes de información en mayor o menor grado, pero los ofrecen. Vamos ahora a las elecciones europeas. En el caso de las elecciones europeas, hoy es día 8 de junio, mañana es día 9 y es cuando son las elecciones en España. Si nos fijamos en España, en esta página de elections.europa.eu, que es oficial, nos indica que las elecciones son mañana. Lo que queremos saber a continuación es cuál es la intención de voto sobre los partidos políticos. Evidentemente lo que voy a hacer es reiniciar el chat para tener un chat nuevo, porque no vamos a cruzar datos de una manera con la otra, y vamos a poner el siguiente prompt. Por favor, que una tabla comparativa que muestre la intención de voto en las próximas elecciones europeas. La tabla debe incluir los siguientes campos: país, partido político, intención de voto, fuente de los datos y fecha de la encuesta. Asegúrate de usar datos actualizados de fuentes confiables y solo incluye los partidos políticos más relevantes de cada país. Vamos a copiar este prompt. Vamos a copiar el prompt en Copilot. Y aquí directamente nos indica dos fuentes principales, El País y Antena 3, y nos indica la intención de voto en tanto por ciento. Y en el caso de Unión Europea indica varios. Básicamente nos está dando datos de España. Bien, vamos a ChatGPT. En el caso de ChatGPT vamos a copiar también el prompt. Lo vamos a poner aquí. Y nos indica que ha buscado en 3 sitios. Y aquí sí que nos hace un balance un poco más grande, ya que sí que nos ofrece los partidos por países, especialmente los principales, ¿sí? En el caso de Copilot, si nos fijamos, nos ofrecía básicamente el caso de España, y ChatGPT aquí sí que era un poco más global, considerando que busca en 3 fuentes de información. Bien, vamos a Gemini. Vamos a crear una nueva conversación diferente y vamos a hacer que nos intente buscar lo mismo. Bien, pues Gemini parece ser que no nos va a dar ningún resultado. Dice, todavía estoy aprendiendo sobre cómo responder a esta pregunta. Mientras tanto, prueba con la búsqueda en Google. Bien, pues no nos da datos. Pues en este caso, en el caso de las elecciones, no nos va a dar ningún dato. De momento, ChatGPT y Copilot sí que nos lo dan. Vamos a Perplexity.
En el caso de Perplexity, vamos a crear un nuevo hilo y vamos a plantear lo mismo. Y fijaros que aquí también nos buscan diferentes entornos, incluida la Wikipedia y en Ipsos, que es una encuesta que se hace a nivel europeo. Y aquí nos indica de cuándo es la última encuesta que había. En este caso nos indica Polonia, Rumanía, Países Bajos, los principales partidos por cada país. Aunque no nos da todos los países. Por ejemplo, falta España, falta información. ¿Sí? Que era un poco lo que también queríamos averiguar. Bien, vamos a Find. Vamos a Find y en el caso de Find vamos a poner un nuevo hilo y vamos a ver cómo nos facilita la información. Bien, en el caso de Find, como siempre nos da los datos aquí detrás, aquí a la derecha. En el caso de Find nos pone las fuentes de información justo a la derecha, coge medios de comunicación, coge datos de la administración, con lo cual incluye fuentes fiables y aquí hace un resumen diferente. En este caso nos indica en el caso de España para estos partidos políticos con la intención de voto. Entonces sí que nos avisa de que es importante tener en cuenta que las intenciones de votos pueden cambiar debido a eventos políticos, campañas electorales y otras variables imprevistas. Si nos vamos a esta tabla y nos limitamos a las fuentes de información, evidentemente en las elecciones europeas tenemos fuentes de información, en viaje también, y aquí habría que mirar ya la calidad de las fuentes de información, es decir, son fuentes fiables. En el caso de buscadores, evidentemente sabemos que van a buscar a buscadores que ya son conocidos, como Skyscanner, Kayak, etc. Luego habría que comparar exactamente los precios, o incluso Google Flights en el caso de Gemini. Y en el caso de las elecciones, aquí habría que mirar ya con más detalle qué tipo de fuentes nos facilita cada asistente. Si, por ejemplo, vamos a Copilot, nos facilita medios de comunicación, nos facilita MSN, que es el buscador de Bing. En el caso de ChatGPT, nos indica las fuentes, nos las indicaba. Uno en el caso de las noticias de Bing, otro caso político, que es un blog muy importante a nivel de política, y el CFRU, que también es una web oficial. Con lo cual nos está dando diferentes datos de diferentes fuentes oficiales. En el caso de Gemini hemos visto que no. Y en el caso de Perplexity, aquí sí que, por ejemplo, nos da las encuestas de Ipsos, que es un indicador bastante relevante a la hora de buscar datos sobre elecciones. Luego, en el OpenX, en el caso de Find, también busca fuentes de información fiables. Fijaros que político se repite. CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas, con lo cual es una fuente relevante. Y aquí en las siguientes fuentes también recolecta sobre todo de medios de comunicación y medios oficiales. Sin ser una investigación científica en profundidad y probando los buscadores, podemos decir que para búsquedas de temas de actualidad, si el prompt se hace de forma adecuada, podemos obtener información bastante fiable.